Hola amigo, ¿cómo estás? Hoy te traigo otra frase matona, que de hecho a mí me hizo mucho reír, pero ya profundizando con la frase está muy buena y quiero compartirla contigo. Dice así: si es a la fuerza, entonces no es para ti. Y eso aplica a zapatos, a ropa, a anillos y a relaciones. Aunque al principio me hizo reír pensándolo bien, es una frase que tiene mucha sabiduría. ¿Cuántas personas de nosotros a veces estamos en una relación en lo que sentimos que es un tanto forzada, ¿verdad? Que damos lo mejor de nosotros para complacer a esa persona, para hacerle saber que lo mucho que la amamos, lo mucho que la queremos o lo queremos, y al final de cuentas parece que esa persona no valora lo que nosotros estamos haciendo por él o por ella, ¿verdad? Y nosotros puede que nos cause un tanto de baja autoestima porque sentimos que damos lo mejor de nosotros, que estamos demostrando nuestro amor y esa persona no nos corresponde. Y a veces pensamos, oh, tal vez debí haber respondido esa llamada, tal vez debí haber dicho esta respuesta en lugar de esta otra cuando me preguntó cierta cosa, tal vez no me debí haber puesto ese vestido, tal vez debí haberle dejado de hablar a este amigo para que él no se pusiera celoso o ella no se pusiera celosa. Y empezamos como a arrepentirnos de ciertas cosas pensando que nosotros somos los culpables de que esa relación no haya funcionado o de que esa persona no nos ame tanto como nosotros la amamos. Pero déjenme les digo una cosa. Una vez viendo la película de Avatar, que por cierto ahorita ya está muy de moda, ¿verdad? Porque salió la segunda versión. No la he visto y vi la primera, pero la vi así como muy poquito, ¿verdad? Como pedacitos nada más, pero me fascinó y siempre se me quedó grabada la frase en donde el avatar le dice al ser humano o viceversa, uno le dice al otro, le dice en inglés, I see you, ¿verdad? En pocas palabras le dice, te veo, te veo. Y ahora, cuando le dice te veo, no está hablando de su capacidad visual o ocular, ¿verdad? Está hablando de la conexión de alma a alma. En otro video voy a hablar acerca de la importancia de la conexión. Amigo, amiga, cuando en una pareja hay conexión, cuando esa persona te puede ver, is a whole different story, ¿verdad? Es una historia completamente diferente, porque los retos que pasen como parejas, lo van a poder lograr juntos. Cuando esa persona logra verte, no se toma las cosas de manera personal y una acción pequeñita no va a hacer que su relación termine. Van a trabajar juntos para que la relación crezca. Una vez un amigo me dijo, cuando haya un problema entre parejas, haz el problema aparte y tú y tu pareja son un equipo. Entonces no digas, oh, fue tu culpa y entonces estoy súper enojada contigo o súper enojado contigo porque fue tu culpa, porque y ahora tú eres quien tiene que solucionar el problema. No, el problema es una cosa y tú y tu pareja son un equipo y entre los dos deben de resolverlo. Ahora te voy a decir una cosa, si estás pasando una relación así, no vale la pena. Tiene que haber conexión. No siempre se trata de que tú tienes que hacer las cosas a la perfección para que la relación funcione. Pero también leí una frase que mi hermana me hizo el favor de mandarme y se me hizo súper bonita. Es de Jay Shetty para todas aquellas personas que hablan inglés o creo que también tiene cosas traducidas al español. De verdad, síganlo. Es un gran, gran coach de vida. Y él dice así que y voy a parafrasearlo, ¿no? Debemos de estar sumamente agradecidas y agradecidos con aquellas personas que tal vez a lo mejor ya terminamos la relación con ellos, ¿verdad? Pero tampoco debe de existir rencor, porque en una pareja, en una relación, no todo es malo. Por algo nos enamoramos de esa persona, ¿no? Por algo estábamos tan loquitos o tan loquitas por ellos o ellas. Y entonces recordemos, aun cuando terminemos la relación, recordemos los grandes momentos que vivimos con esa persona,
porque si no hubiera sido por esa persona, tal vez no hubiéramos podido vivir esa experiencia tan hermosa. Y de todo se crece, ¿verdad? De cualquier manera, si lo vemos con la perspectiva correcta, podemos crecer. ¿Se acuerdan en el video en donde les explicaba de nuestros maestros? Bueno, esas parejas con las que la relación no funcionó, también en su respectivo momento fueron nuestros maestros. Entonces tenemos que agradecerles por todos los momentos tan hermosos que vivimos juntos y tenemos que agradecerles por aquellas enseñanzas que nos dieron. Pero mi recomendación del día es que te quedes con aquella persona que te vea. Luego hablamos acerca de la conexión. Que tengas un buen día.